Ante su negativa, el ejército dispara contra el Palacio de la Generalitat y la refriega se prolonga hasta el alba. Las emisoras de radio lanzan mensajes de ánimo para que siga la lucha en defensa de la República de Compiègne, pero el ejército está mejor armado y más organizado, aunque son inferior en número. Para evitar que aumente el número de víctimas, Compiègne decide rendirse y así se lo comunica por teléfono al general Batet. Y a continuación se lo hace saber por radio a los combatientes que se van entregando en toda Cataluña. Los mozos de escuadra también entregan sus armas y son arrestados. Compiègne y otros responsables de la insurrección son conducidos a la Capitanía General. El general Batet ordena que les arresten y les trasladan a la prisión flotante en la que se ha convertido el barco Uruguay. El balance de víctimas del trágico suceso sería de 46 muertos y 117 heridos. Como consecuencia de la intentona, el gobierno suspende el Estatuto de Autonomía y aumenta la presencia militar en Cataluña. Llega a Barcelona una bandera de la Legión y se aumenta con más tropas la guarnición de Cataluña. A partir de ese momento, darían comienzo las detenciones masivas indiscriminadas y la situación política entre el gobierno central y el catalán empeoraría. En el resto de España, el seguimiento de la huelga general proclamada el 5 de octubre es confuso y aunque los trabajadores adoptan una postura militante ante el llamamiento, sin consignas y sin estrategias, pronto se desmoronan, excepto en Asturias. Un caso especial por la intensidad que los acontecimientos alcanzan allí. Nada más conocerse la convocatoria de huelga, los mineros asturianos se hacen dueños de la cuenca minera, desde Mieres hasta Oviedo. En los primeros ataques, el puesto de la Guardia Civil de Mieres es volado con dinamita y los mineros asaltan y toman varios cuartelillos en otras poblaciones. Alianza Obrera, agrupación compuesta por varias organizaciones de trabajadores, se había hecho con la dirección de las actividades y reúne varias columnas de voluntarios para que marchen sobre Oviedo. La reacción del gobierno no es nada tibia y se envían unidades de regulares, moros y la Legión dirigidas por el general López Ochoa. Diego Hidalgo, ministro de la Guerra, llama al joven general Franco para que, desde su despacho en Madrid, disponga, organice y coordine las medidas militares. Toda la cuenca minera está bajo el dominio de las organizaciones obreras, incluso Oviedo, donde solo ofrecen resistencia a algunos pequeños grupos de militares fieles al gobierno. Las tropas enviadas desde Madrid quedan bloqueadas en el puerto de Pajares, por lo que una parte del regimiento de la guarnición en Lugo se desplaza a Asturias por la costa. El general López Ochoa, que está al mando de toda la operación, vuela rápidamente de Madrid a León, donde sigue en coche hasta el encuentro de las tropas bloqueadas con los refuerzos que llegan a Gijón por mar. En Gijón se libran sangrientos combates en los barrios de Cimadevilla, Pulmarín y del Llano. Los huelguistas pelean en el Club de Regatas, en la Delegación Marítima, en el Palacio de Revilla y en la fábrica de Orgueta. Las comunicaciones se restauran, incluida la vía del ferrocarril. Y cuando Gijón queda libre de insurrectos y huelguistas, las tropas africanas marchan sobre Oviedo. El general López Ochoa consigue contactar el día 11 de octubre con las fuerzas que siguen resistiendo en el cuartel de Pelayo, y poco después llegan a Oviedo las que venían de Gijón. Tras una semana de lucha, las calles de Oviedo presentan un aspecto catastrófico. El centro de la ciudad es un montón de ruinas. Varios edificios sufren impactos de cañonazos, voladuras, incendios y vandalismo. Entre otros edificios han sido testigos de la violencia desarrollada el Gran Hotel Covadonga, el Banco Asturiano, el Palacio Episcopal o el Teatro de Campo Amor. También se pierden, entre las llamas y las ruinas, documentos y cuadros valiosos. Se calcula que se perdieron más de 100.000 volúmenes de las distintas bibliotecas. Pero lo más lamentable sería la mutilación de la torre de la catedral y la voladura de la Cámara Santa, en la que se custodiaba la Cruz de la Victoria y otros muchos tesoros de orfebrería. Además, se causarían daños irreparables en esculturas y vidrieras. La lucha entre los contendientes se había generalizado barrio a barrio y edificio por edificio. Hasta el 12 de octubre no consigue el general López Ochoa sofocar los núcleos de resistencia que oponían los mineros revolucionarios. El día 18,
Después de entregar los vehículos requisados y el armamento que habían obtenido en las fábricas de Otrobio y La Vega, el secretario general del Sindicato Minero Asturiano, Bernardino Tomás, pacta con el general López Ochoa el cese de las hostilidades. Solo pone la condición de que las tropas africanas no entren en la cuenca minera. Muchos mineros se entregarían y otros dirigentes, como Teodomiro Méndez, serían apresados junto con sus numerosos seguidores. En la línea limítrofe de León con Asturias, el general Ochoa recibe al ministro de la Guerra Diego Hidalgo, acompañado por el general Franco. Le informaría de que todo había salido según el plan estratégico trazado por Franco desde el ministerio. Los muertos en los combates podrían llegar a los 2000, la mayoría en el bando obrero. La cifra de los fusilados y asesinados en la represión posterior superaría los 200 trabajadores. Tan solo en Asturias, hasta el final de 1934, serían detenidas 10.000 personas. Los desgraciados hechos de Asturias no evitan que el fútbol siga su camino para convertirse en el deporte rey y que proclame su primera figura mediática, el portero Ricardo Zamora, el Divino. Se disputa en su honor un encuentro entre las selecciones de España y Hungría. Entre los seleccionados españoles figuran Jacinto Quincoces, Luis Regueiro, Zabala y muchos otros jugadores de diversos clubes que han querido participar en este acto. En el equipo húngaro destaca su portero Alberto. El encuentro tiene carácter amistoso, pero el público espera ver un gran partido. Zamora, que a los 16 años fichó por el Español, jugó luego con el Barcelona y más tarde en el Real Madrid. Indiscutible portero titular de la selección española, había alcanzado su momento más brillante en 1920, cuando España acudió a los Juegos Olímpicos de Amberes. Zamora se convirtió en la figura del equipo y logró el reconocimiento mundial. La selección española alcanzó la medalla de plata y desde entonces se le conocería como la Furia de Amberes. Los españoles imponen su estilo, rápido y contundente. Los magiares dan la sensación de haber llegado a España agotados por los viajes y por haber jugado 3 partidos en 7 días. Su juego es lento y no corren ni hacen correr el balón. España se beneficia del cansancio físico de la selección húngara y se pone por delante en el marcador, aunque tiene que sufrir la baja del vasco Iraragorri por una caída. Se retira con una doble fractura en el brazo y le sustituye el madridista Leque. Al descanso se llega con el resultado favorable a España de 3-1. En la media parte se premia a los jugadores por el coraje que pusieron en la segunda Copa del Mundo. Alcalá Zamora, presidente de la República, les impone la medalla de la Orden de la República y también se les hace entrega de unas medallas de oro adquiridas mediante suscripción popular organizada por el diario La Voz. El campeón del mundo fue Italia, pero los españoles le pusieron las cosas muy difíciles. Aunque la portería española pasa por momentos de apuro, al final del partido el marcador es favorable para España, que gana por 6-1 a Hungría.